El viento llegó primero. Antes de la nieve, antes de la oscuridad, antes de que todo se volviera blanco y silencioso y mortal, llegó el viento. Bajó desde las montañas como algo vivo y furioso, doblando los pinos hasta que crujían como huesos viejos, arrancando la paja del techo del establo y lanzándola al cielo como si el cielo mismo estuviera hambriento. Rosalía Vega lo sintió en sus huesos antes de verlo. Lo sintió en el momento en que el primer dolor la dobló por la mitad en el piso de tierra de la cabaña abandonada, con las manos apoyadas en las tablas heladas, los dientes apretados para no gritar. Porque no había nadie que pudiera escucharla. Nadie que fuera a venir. Solo el viento. Solo la nieve que comenzaba a caer afuera. Solo ella y el bebé que ya no iba a esperar más. Amigos, acomódense. Esta historia va a llegar directo al corazón. Comenten desde qué ciudad nos ven, quiero saber hasta dónde viaja la historia de Rosalía. Den like y quédense hasta el final, porque lo que este vaquero hizo al amanecer cambió 2 vidas para siempre. Rosalía Vega tenía 23 años y ya había enterrado más de lo que cualquier mujer debería cargar. A su madre, cuando tenía 12. A su padre, 4 años después, aplastado bajo un árbol caído durante una tala en las afueras de Santa Fe. A su marido Ernesto, apenas 6 meses atrás, cuando un caballo desbocado lo lanzó contra las rocas del río Colorado y el agua se lo llevó antes de que alguien pudiera hacer algo. Y ahora estaba aquí, en el territorio de Colorado, a 2 días de camino del pueblo más cercano llamado Cimarrón, con el vientre tan grande que apenas podía amarrarse las botas, sola en una cabaña que olía a madera podrida y abandono, traicionada por las piernas que ya no la sostenían. No había planeado parar aquí. Había planeado llegar a pueblo, donde vivía una tía lejana que había prometido ayudarla. Había planeado dar a luz en una cama de verdad, con una partera de verdad, con manos cálidas y palabras tranquilizadoras. Había planeado muchas cosas que el destino se había encargado de deshacer una por una. La tormenta la había atrapado a mitad del camino. El caballo viejo que le había vendido el señor Garduño en Santa Fe, un animal que prometió era fuerte como la roca y manso como el agua, había comenzado a cojear 3 horas antes de que cayera el primer copo de nieve. Para cuando la tormenta se desató en serio, el animal apenas podía caminar, y Rosalía había visto la cabaña entre los árboles como un milagro pequeño y oscuro. No era mucho. 4 paredes, un techo que dejaba pasar el viento, una chimenea de piedra que tardó 40 minutos en encender con las manos entumecidas. Pero era algo. Era un lugar donde podía estar de pie sin que la nieve la enterrara. Y luego llegaron los dolores. Los primeros no fueron tan malos. Había leído sobre el parto en el único libro que tenía, una Biblia desgastada con una sección al final sobre cuidados del hogar, escrita por alguna mujer de Boston que claramente nunca había estado sola en una cabaña en las montañas de Colorado en diciembre. El libro decía que había que respirar con calma, que había que mantenerse hidratada, que el proceso era natural y manejable con la actitud correcta. El libro mentía. Para cuando la tormenta alcanzó su punto más feroz afuera, Rosalía estaba en el piso de tierra, con el abrigo de Ernesto extendido debajo de ella, mordiéndose el puño para no gritar. No porque hubiera alguien que pudiera escucharla, sino porque gritar se sentía como rendirse, y ella no se había rendido todavía. Pensó en Ernesto. En sus manos grandes y torpes que sin embargo siempre encontraban la manera de tocarla con gentileza. En su risa que sonaba como piedras rodando por un río. En la manera en que había puesto la mano sobre su vientre 3 semanas antes de morir y había dicho, con esa seriedad que a veces lo envolvía como una cobija, este va a ser el más valiente de todos, Rosalía. Lo presiento. Más te vale tener razón, pensó ella ahora, con los dientes apretados y las manos aferradas al abrigo. Más te vale que este niño sea valiente, Ernesto, porque su madre está haciendo lo que puede y no sé si es suficiente. La nieve seguía cayendo. El niño llegó antes del amanecer. No fue rápido ni fácil ni nada parecido a lo que la mujer de Boston había descrito en el libro. Fue largo y brutal y solitario de una manera que Rosalía no supo cómo describir después, excepto diciendo que en algún momento durante esas horas oscuras llegó a entender que hay cosas que el ser humano simplemente no está hecho para hacer solo. Pero lo hizo sola. Y cuando finalmente escuchó el llanto, ese primer grito furioso y vivo que llenó la cabaña pequeña y fría, algo en su pecho se partió y se volvió a armar al mismo tiempo. Lo levantó con manos temblorosas. Lo envolvió en el abrigo de Ernesto. Lo apretó contra su cuerpo para darle calor. Era un niño. Pequeño y arrugado y rojo de la cabeza a los pies, con un mechón de pelo oscuro pegado a la frente y los puños apretados como si ya estuviera listo para pelear con el mundo. El más valiente de todos, pensó Rosalía,
y se permitió llorar. No de miedo esta vez. De algo más grande y más difícil de nombrar. Afuera, la tormenta seguía. Adentro, el fuego se estaba apagando. Y Rosalía, con el niño en los brazos y el cuerpo destrozado por el esfuerzo, no tenía fuerzas para levantarse a alimentarlo. Se recostó en el piso con el bebé sobre el pecho, cerró los ojos y rezó una sola cosa: que alguien nos encuentre. Que alguien nos encuentre antes de que el frío termine lo que la tormenta empezó. Miguel Ángel Reyes llevaba 3 días sin hablar con nadie. No era inusual. El rancho Cielo Alto estaba a 5 millas del pueblo de Cimarrón y él lo prefería así. Había comprado la tierra hace 8 años con el dinero que ganó en 4 temporadas de arreo de ganado entre Texas y Kansas, un trabajo que le había dejado una cicatriz en la mandíbula izquierda, un dolor en la rodilla derecha que predecía la lluvia mejor que cualquier almanaque, y la convicción profunda de que la gente en general causaba más problemas de los que resolvía. Tenía 36 años, 32 reses, 6 caballos y ninguna ambición de añadir más complicaciones a su vida. Lo que tenía esa mañana, sin embargo, era una vaca desaparecida. La Bruja, la llamaban sus peones, los 2 hermanos Chávez que trabajaban para él desde hacía 3 años y que eran los únicos seres humanos con quienes Miguel sostenía conversaciones regulares. La Bruja era una vaca prieta y obstinada que tenía la costumbre de alejarse del herd precisamente cuando el tiempo se ponía peor, como si disfrutara hacer que alguien la buscara bajo la lluvia o la nieve. Miguel salió al amanecer, cuando la tormenta apenas comenzaba a ceder y el mundo entero era una extensión blanca e indiferente. Montaba a Trueno, su caballo alazán, que era el único ser vivo en el rancho que él consideraba genuinamente de fiar. Encontró las huellas de la Bruja a media milla del rancho, siguiéndolas entre los pinos hacia el norte, donde el terreno subía y se volvía más salvaje. La nieve fresca había cubierto casi todo, pero Miguel llevaba años leyendo este paisaje y sabía dónde buscar. Las huellas lo llevaron más lejos de lo esperado. Y luego las huellas de la vaca se mezclaron con otras, más pequeñas, humanas. Y junto a ellas, las huellas de un caballo que cojeaba. Miguel se detuvo. Desmontó. Se arrodilló en la nieve para examinar las marcas. Alguien había pasado por aquí antes de la tormenta. Alguien que no conocía bien el terreno, porque las huellas iban en la dirección equivocada para llegar a cualquier lugar habitado. Iban hacia la vieja cabaña de los Montoya, que llevaba abandonada desde que don Aurelio Montoya murió hace 5 años y sus hijos vendieron la tierra a alguien en Denver que nunca apareció a reclamarla. Miguel miró el cielo. Miró las huellas. Pensó en la cabaña. Pensó en que nadie en su sano juicio pasaría la noche ahí en diciembre a menos que no tuviera otra opción. Montó de nuevo en Trueno y siguió las huellas. Lo que encontró en la cabaña lo detuvo en seco. El humo. Primero vio el humo, un hilo delgado y vacilante que salía por la chimenea rota, demasiado débil para haber sido alimentado recientemente. Luego el caballo, amarrado a un árbol afuera, con la pata trasera derecha hinchada y los ojos entornados con ese cansancio resignado de los animales que han llegado a su límite. Y luego, cuando empujó la puerta que no tenía cerradura, escuchó al niño. El llanto era débil. El tipo de llanto que hacen los bebés cuando ya llevan mucho tiempo llorando y el cuerpo empieza a rendirse, un sonido que Miguel no había escuchado en años pero que reconoció de inmediato, de la misma manera en que uno reconoce el olor del peligro antes de poder nombrarlo. Entró. La mujer estaba en el piso. Envuelta en un abrigo de hombre, con el bebé contra el pecho, los ojos cerrados, el rostro tan pálido que Miguel sintió un golpe de pánico antes de ver que su pecho subía y bajaba, despacio pero de manera constante. El fuego era apenas brasas. Miguel no pensó. Actuó. Cruzó la cabaña en 3 pasos, se arrodilló junto a ella, puso 2 dedos en su cuello para buscar el pulso. Fuerte. Irregular de cansancio, pero fuerte. El bebé lo miró con ojos oscuros y furiosos y pataleó debajo del abrigo. Válgame, pensó Miguel. Válgame Dios. Se levantó, fue a su alforja, sacó la manta de emergencia que siempre cargaba desde aquella noche hace 10 años cuando había pasado 12 horas atrapado bajo una nevada en Kansas y había jurado nunca volver a salir sin ella. La extendió sobre la mujer y el niño. Luego fue a la chimenea y comenzó a reconstruir el fuego con madera seca que encontró apilada junto a la pared. Alguien había dejado suministros aquí aunque era poco lo que quedaba. El fuego tardó 10 minutos en cobrar vida. Para entonces, la mujer había abierto los ojos. Los ojos de Rosalía Vega eran del color del café oscuro, y en ese momento estaban llenos de una confusión que Miguel reconoció como la de alguien que no está seguro de si lo que ve es real o parte de un sueño. Lo miró. Miró el fuego.
Miró el fuego de nuevo como si necesitara confirmación. Luego apretó al bebé contra su pecho con un movimiento que no era consciente sino puramente instintivo, el movimiento de una madre que siente una amenaza antes de poder evaluarla. Miguel se quedó quieto. Levantó las manos para que pudiera verlas. No soy ningún peligro, dijo, su voz más ronca de lo habitual por el frío y el desuso. Vine siguiendo una vaca. Encontré las huellas de su caballo. Ella lo estudió durante un momento largo. Los ojos recorrieron su cara, su ropa, sus manos. El tipo de evaluación rápida que hacen las personas que han aprendido por las malas a no confiar a la primera. ¿Quién es usted?, preguntó. La voz salió rasposa, gastada. Miguel Reyes. Tengo un rancho a 5 millas de aquí. ¿Solo? Solo. Otro momento de evaluación. Luego, algo en sus hombros se aflojó apenas un poco. Rosalía Vega dijo. Y este es, miró al bebé, y por un segundo la máscara de control se resquebrajó y Miguel vio debajo una ternura tan abrumadora que tuvo que apartar la vista. Todavía no tiene nombre. ¿Cuándo nació? Anoche. Creo que fue anoche. Miguel asintió. Miró el espacio alrededor de ella. La situación era clara y bastante grave. La mujer había dado a luz sola, en el piso de una cabaña abandonada, en medio de una tormenta de nieve. Que estuviera viva era un milagro. Que el niño estuviera vivo era otro. No podía dejarlos aquí. La pregunta era cómo moverlos sin que eso los matara. ¿Puede sentarse?, preguntó. Creo que sí. Una pausa. Quizás. Necesito saber qué tan fuerte está antes de decidir cómo llevarla a un lugar seguro. ¿A dónde? A mi rancho. Es el más cercano. Hay una cama, hay comida, hay calor. Rosalía lo miró durante un momento largo. ¿Por qué haría eso? No me conoce. No admitió Miguel. Pero la encontré, y eso hace que sea mi responsabilidad. Fue la respuesta más larga que había dado en semanas. Se sorprendió de que le saliera tan fácil. El viaje de regreso al rancho tomó 2 horas que fueron las más lentas de la vida de Miguel. Rosalía no estaba en condiciones de montar sola, y él no podía dejarla atrás y venir por ella después, no con el frío que hacía y el bebé que necesitaba calor constante. Así que resolvió el problema de la única manera posible. La sentó delante de él en trueno, con el bebé entre los dos, y cabalgaron despacio y en silencio a través de la nieve que brillaba bajo el sol de la mañana. Ella no dijo nada durante casi todo el trayecto. Él tampoco. Miguel había aprendido hace mucho tiempo que el silencio no siempre era incómodo. A veces era simplemente honesto. A mitad del camino, ella se quedó dormida. Lo hizo sin previo aviso, sin pedirle permiso, simplemente se reclinó contra su pecho con el bebé en los brazos y cerró los ojos. Miguel tuvo que acomodar el brazo para sostenerla, para asegurarse de que no se cayera, y así terminaron, él sosteniendo a 2 personas que no conocía, cabalgando hacia un rancho que nunca había tenido huéspedes, bajo un cielo azul de diciembre que no sabía nada de compasión ni de milagros. Pero Miguel sí. O al menos, en ese momento, comenzó a recordar que sabía. Los hermanos Chávez, Domingo y Felipe, tenían la virtud de no hacer preguntas innecesarias. Cuando Miguel llegó al rancho con una mujer dormida en los brazos y un recién nacido contra el pecho, Domingo simplemente fue a abrir la puerta de la casa y Felipe tomó a trueno por las riendas sin decir una palabra. Fue solo cuando Miguel pasó con su carga que Domingo murmuró por lo bajo. «Patrón, ¿encontró a la bruja?». No, dijo Miguel sin detenerse. «Pero encontré algo más». Instalaron a Rosalía en el cuarto que había sido de la madre de Miguel, que llevaba vacío desde que ella murió hace 12 años pero que los hermanos Chávez mantenían limpio porque así se lo había pedido él una vez, sin dar explicaciones. Era el cuarto más cálido de la casa, con una ventana al sur y una chimenea pequeña que calentaba rápido. Miguel fue a buscar al médico del pueblo. El doctor Sandoval era un hombre de 60 años con las manos de alguien que había pasado décadas arreglando lo que el mundo rompía. Llegó al rancho 3 horas después, examinó a Rosalía con la eficiencia de quien ha visto todo lo que hay que ver, revisó al bebé de pies a cabeza, y luego se sentó en la silla junto a la cama y le dijo a Miguel, que esperaba en la puerta. Tuvo suerte. Los dos. El niño está sano. Ella necesita descanso, comida y calor. 1 semana en cama mínimo. 2 si me hace caso. ¿Va a estar bien? Si no se mueve más de lo necesario y alguien la cuida. El doctor lo miró con los ojos entornados. ¿Tiene quien la cuide aquí? Miguel miró hacia la cama donde Rosalía dormía con el bebé en el hueco del brazo, los dos con ese abandono total de quien finalmente está a salvo. Sí, dijo. Tiene.
La primera semana fue extraña de una manera que Miguel no habría sabido describir. Había vivido solo durante 8 años, con excepción de los hermanos Chávez que dormían en el Bucouce y con quienes su relación era de respeto mutuo y pocas palabras. La casa grande era suya y solo suya, con sus silencios y sus rutinas y sus espacios exactamente donde los había dejado. Ahora había una mujer en el cuarto del fondo. Y un bebé que lloraba en horas que antes eran silencio puro. Y sin embargo, Miguel se encontró levantándose antes del amanecer no solo por las vacas sino también para ver si el fuego del cuarto del fondo necesitaba más leña. Se encontró pidiendo a Felipe que fuera al pueblo por leche fresca y harina y cosas que el rancho nunca había necesitado tener. Se encontró comiendo en la mesa de la cocina en lugar de junto a la chimenea de la sala, porque la cocina estaba más cerca del cuarto del fondo y si el bebé lloraba podía escucharlo. No lo habría admitido ante nadie. Apenas se lo admitía a sí mismo. Rosalía se recuperó con la rapidez de alguien que tiene razones urgentes para estar bien. Al tercer día ya se sentaba sola. Al quinto estaba de pie, aunque Miguel y los hermanos Chávez intercambiaron miradas de preocupación cuando la vieron intentando cargar agua del pozo y Domingo le quitó el balde tan delicadamente que ella pareció sorprendida. «Usted descanse, señora», dijo Domingo, con la formalidad un poco torpe de un hombre que no sabía bien cómo hablar con mujeres pero sabía que había que ser amable. «Nosotros nos encargamos». Rosalía lo miró durante un momento, y luego algo en su cara se suavizó. «Gracias», dijo. Y sonó como si la palabra le costara un poco, como si no estuviera acostumbrada a necesitar ayuda y aún menos a recibirla. Miguel lo vio desde la puerta del establo y no dijo nada. Pero lo notó. Al niño le pusieron nombre al quinto día. Miguel no fue parte de la conversación. Rosalía lo llamó desde el cuarto del fondo y cuando él entró, ella estaba sentada en la cama con el bebé en los brazos, mirando por la ventana al sur donde el sol de invierno estaba haciendo su mejor intento por calentar algo. «Ernesto», dijo. «Se va a llamar Ernesto. Por su padre». Miguel asintió. No sabía nada del padre excepto que no estaba aquí, lo cual en el oeste podía significar muchas cosas. «¿Y el apellido?», preguntó, porque era la pregunta práctica. La pregunta de un hombre que pensaba en términos de documentos y registros y lo que el doctor Sandoval iba a necesitar para el certificado de nacimiento. «Vega», dijo ella. «Ernesto Vega». Hubo una pausa. «Mi marido murió hace 6 meses», agregó, sin que él lo hubiera preguntado. Lo dijo con la voz plana de alguien que ha repetido esa frase suficientes veces como para quitarle la mayoría del filo, aunque no todo. «Caballo desbocado. Río Colorado. Lo siento». «Sí». Miró al bebé. Él nunca lo conoció. «Eso es lo que más me cuesta». Miguel no dijo nada. Había aprendido que a veces la gente no necesita respuesta, solo necesita que alguien esté en el cuarto mientras las palabras salen. Rosalía lo miró. «¿Usted tiene familia?», preguntó. «No». «¿Nunca?». «Mi madre murió. Mi padre se fue cuando tenía 5 años. No hay más». Ella asintió lentamente, como si eso explicara algo que había estado tratando de entender. «¿Por eso le es tan fácil estar solo?». La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie le había preguntado eso antes, o al menos nadie con esa directness, esa manera de nombrar las cosas sin rodeos. «No sé si es fácil», dijo. «Es lo que conozco». Rosalía lo miró durante un momento más. Luego bajó los ojos al bebé. «A mí también me es lo que conozco», dijo en voz baja. Ahora, la segunda semana, cuando el doctor Sandoval dijo que Rosalía ya podía levantarse con cuidado, algo cambió en el rancho sin que nadie lo nombrara. Ella empezó a cocinar. No pidió permiso. Simplemente apareció en la cocina una mañana con el bebé amarrado al pecho con un rebozo que había hecho con un pedazo de tela que le había dado Felipe, y comenzó a hacer tortillas con la harina que había en el aparador. Para cuando Miguel entró después de las primeras rondas del amanecer, el olor lo golpeó desde la puerta y se detuvo en seco. No recordaba ese olor en esta cocina. No desde su madre. «Siéntese», dijo Rosalía sin voltearse. «El café ya está». Miguel se sentó. Comió las tortillas con el frijol que ella había encontrado en la despensa y cocido durante la madrugada cuando el bebé no la dejaba dormir de todas maneras. Comió en silencio, con esa concentración que se da cuando la comida es buena de verdad, no solo funcional. «¿Sabe cocinar más cosas?», preguntó cuando terminó. Rosalía lo miró con algo que podría haber sido diversión. «¿Más cosas además de qué?». «Además de tortillas y frijoles». «Señor Reyes, ¿qué tiene en esa despensa?». «Llámeme Miguel». Ella parpadeó, como si la informalidad la hubiera tomado por sorpresa. Miguel repitió.
¿Qué tiene en esa despensa? Maíz, chiles secos, carne salada, papas, un poco de arroz. Entonces hice cocinar más cosas. Y así comenzó. Los días tomaron forma de una manera que ninguno de los dos había planeado y que ambos parecían demasiado ocupados para examinar demasiado de cerca. Miguel salía antes del amanecer con los hermanos Chávez. Rosalía se quedaba en la casa con el bebé, que resultó ser exactamente tan demandante y ruidoso como cualquier recién nacido, lo cual significaba que no había un solo momento del día que fuera completamente predecible. Cocinaba, limpiaba, cosía ropa pequeña con retazos que Felipe trajo del pueblo sin que nadie se lo pidiera. Eso era Felipe, callado pero observador y generoso de maneras inesperadas. Por las noches, después de cenar, a veces hablaban. No siempre. Había noches en que Miguel se sentaba junto a la chimenea con su café y Rosalía cosía en el otro lado con el bebé dormido en su falda y el silencio entre ellos era simplemente el silencio de dos personas que no necesitaban llenar el espacio. Pero había otras noches en que la conversación surgía sola, naturalmente, sobre cosas pequeñas al principio, el clima, las vacas, si el pozo del norte estaba comenzando a helarse. Y luego, poco a poco, cosas menos pequeñas. Ella le habló de Santa Fe, donde había crecido. De su padre que olía a resina de pino y tenía las manos más grandes que había visto en su vida. De cómo había aprendido a leer porque una maestra que pasó por el pueblo la había visto mirando un libro con tanta intensidad que se detuvo y le preguntó si quería aprender, y ella dijo que sí sin pensarlo dos veces. Él le habló de Kansas. De los arreos de ganado y los inviernos sin fin y la noche que había pasado 12 horas atrapado en la nieve y había decidido que si sobrevivía iba a comprar tierra y quedarse en un solo lugar para siempre. ¿Y se quedó?, preguntó ella. 8 años, dijo él. ¿Sin moverse? Sin moverme. Ella lo miró con esa manera suya de mirar que parecía ver más de lo que él quería mostrar. ¿No le da miedo quedarse tanto tiempo solo en un lugar? ¿A usted no le da miedo estar sola? Ya no, dijo. Ahora tengo a Ernesto. Y miró al bebé dormido con una sonrisa tan privada que Miguel sintió que estaba viendo algo que no era para él. Apartó la vista. La amenaza llegó a las 3 semanas. Miguel estaba en el establo cuando Domingo entró con la cara de quien trae noticias que no quiere dar. Patrón, llegó un hombre del pueblo. Dice que busca a una mujer llamada Rosalía Vega. Miguel se quedó quieto. ¿Quién es? Dice que es cuñado de ella. Hermano del marido muerto. Se llama Heriberto Vega. ¿Qué quiere? Domingo dudó. Dice que la mujer le debe dinero. Que su hermano, el marido, tenía deudas con la familia. Que el bebé, siendo varón, pertenece a la familia Vega para que lleven el nombre adelante. El silencio en el establo fue total excepto por el sonido de los caballos moviéndose en sus establos. Miguel salió sin decir nada. Heriberto Vega era un hombre de unos 40 años, ancho de hombros y estrecho de ojos, con el tipo de sonrisa que no llega nunca a los ojos. Esperaba en el patio montado en un caballo bueno, lo que decía algo sobre su situación económica, y detrás de él había otro hombre que no se presentó y al que Miguel evaluó en 2 segundos como alguien que estaba ahí para hacer lo que le dijeran. ¿Es usted Reyes?, preguntó Heriberto. Soy el dueño de este rancho. Bien. Entonces sabe que está albergando a una mujer que tiene obligaciones con mi familia. Mi hermano Ernesto murió debiéndome dinero. Esa mujer y el niño que carga son parte de lo que me deben. Miguel miró al hombre durante un momento largo. Las personas no son deudas, dijo. En mi familia sí. Entonces su familia está equivocada. Heriberto entornó los ojos. No sabe con quién está hablando. No, dijo Miguel. Pero sé lo que está haciendo, y no va a funcionar aquí. La mujer está en su propiedad. Eso podría interpretarse como que usted la está reteniendo en contra de su voluntad. Eso tiene consecuencias legales, señor Reyes. Era una amenaza bien construida. Miguel lo reconoció, la manera en que giraba la situación para hacer que él fuera el problema en lugar de Heriberto. Váyase, dijo Miguel. ¿Perdón? Que se vaya de mi propiedad. Ahora. Hubo un momento en que la balanza podría haber caído de cualquier lado. Miguel lo vio en los ojos del hombre, esa evaluación rápida de un depredador que mide si la presa va a pelear o a correr. Y debió de haber visto algo en la cara de Miguel que le dijo que pelear iba a ser costoso, porque después de un momento Heriberto jaló las riendas de su caballo. Esto no termina aquí, dijo. Sí termina, dijo Miguel. Le prometo que sí. Los vio alejarse. Luego entró a la casa. Rosalía estaba en la cocina cuando entró. Había escuchado todo desde la ventana. Él lo supo por la manera en que se quedó quieta con las manos sobre la masa de pan,
sin moverse, sin voltearse. Era Heriberto, dijo ella. Sí. ¿Qué dijo? Miguel se sentó en la mesa. Le contó todo, sin suavizar nada, porque había aprendido en 3 semanas que ella prefería la verdad aunque doliera a las mentiras amables. Cuando terminó, ella siguió amasando el pan en silencio durante 1 minuto largo. Luego dijo: Ernesto, mi marido, no le debía dinero. Heriberto siempre mintió sobre eso. Quería la tierra que mi marido heredó de su padre, una parcela pequeña afuera de Santa Fe. Ernesto no se la quiso vender. Por eso inventó la deuda. ¿Y la tierra? Cuando Ernesto murió, yo la vendí para pagar el viaje. No queda nada que reclamar. No creo que eso le importe, dijo Miguel. Creo que quiere al niño. Rosalía se detuvo. ¿Por qué? Porque un varón que lleve el apellido Vega tiene valor para un hombre como él. Para la reputación de la familia. Para lo que sea que considere su herencia. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. Más pesado. Más urgente. No me lo va a quitar, dijo Rosalía. No era una pregunta. No, dijo Miguel. Tampoco era una promesa vacía. Era un hecho. No se lo voy a permitir. Ella lo miró durante un momento largo. Luego bajó los ojos al bebé que dormía en el rebozo. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué haría eso por nosotros? Miguel pensó en la respuesta durante un momento. En todas las respuestas posibles que podría dar, la practicidad, el sentido del deber, el hecho de que era lo correcto. Todas eran verdad. Ninguna era toda la verdad. Porque cuando los encontré en esa cabaña, dijo finalmente, el niño me miró. Y ya no pude irme. Rosalía no dijo nada. Pero algo en su cara cambió de una manera que él no supo nombrar, pero que se quedó con él durante todo el resto del día. Miguel fue al pueblo al día siguiente. Habló con el juez de paz, un hombre llamado don Aurelio Castellanos que llevaba 20 años en el cargo y que conocía a todos en el condado y sus asuntos mejor que ellos mismos. Le contó la situación. Le explicó quién era Rosalía, lo que había pasado con el bebé, lo que Heriberto Vega había venido a reclamar. Don Aurelio lo escuchó con los dedos entrelazados sobre el escritorio. ¿Tiene la mujer documentos? ¿Acta de matrimonio, algo que pruebe que el niño es de su marido legítimo? ¿Tiene la Biblia familiar con las fechas? El médico del pueblo, el doctor Sandoval, puede dar fe de que el bebé nació aquí y que ella es su madre. ¿Y la supuesta deuda? No hay papeles. Solo la palabra de Heriberto Vega. Don Aurelio asintió lentamente. Un hombre sin papeles y sin testigos no tiene mucho caso legal, dijo. Pero eso no significa que no pueda hacer daño informal. Gente como él no necesita la ley para crear problemas. Lo sé. El juez lo miró con una evaluación que Miguel reconoció como la misma que hacía él cuando intentaba leer el terreno. ¿Qué tan seria es su intención de protegerla, Reyes? Miguel no dudó. Total. ¿Estaría dispuesto a formalizarlo? ¿A qué se refiere? Don Aurelio se reclinó en su silla. Un hombre que reclama obligaciones familiares sobre una viuda tiene mucho menos terreno legal si esa viuda ya no es viuda. Un marido tiene derechos que un cuñado ausente no puede superar en ningún tribunal de este territorio. El silencio en la oficina fue absoluto. Miguel pensó en la cabaña fría. En los 2 pares de ojos que lo habían mirado esa mañana, uno oscuro y exhausto, otro pequeño y furioso. En 3 semanas de tortillas en la mañana y conversaciones junto a la chimenea y el sonido del bebé que había reemplazado el silencio sin que él lo hubiera invitado. Pensó en que no había dormido bien una sola noche desde que los había encontrado, no por incomodidad sino por algo más difícil de nombrar. Necesito hablar con ella primero, dijo. La conversación que tuvo con Rosalía esa noche fue la más difícil y la más honesta de su vida adulta. Se la presentó sin rodeos porque no sabía hacerlo de otra manera. Le explicó lo que don Aurelio había dicho. Le explicó las opciones, quedarse como estaban y esperar que Heriberto se rindiera, lo cual ninguno de los dos creía que fuera a pasar, o cambiar la ecuación de una manera que lo pusiera fuera del alcance de cualquier reclamación legal que intentara hacer. Rosalía lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, hubo un silencio. ¿Me está pidiendo que me case con usted?, dijo finalmente. Le estoy presentando una opción que el juez de paz considera la más efectiva para protegerla a usted y al niño. Ella lo miró durante un momento largo. Eso no es lo que le pregunté. Miguel sostuvo su mirada. Luego, porque era la verdad y ella siempre prefería la verdad. Sí, dijo. Le estoy pidiendo que se case conmigo. Rosalía bajó los ojos al bebé. ¿Por qué querría casarse con una viuda con un hijo recién nacido que no es suyo y con un cuñado que la persigue?
Porque en estas semanas que han estado aquí, dijo Miguel, y las palabras salieron más despacio que de costumbre, como si tuviera que encontrarlas una por una, este rancho se convirtió en un lugar diferente. En un lugar que se siente habitado. Y no sé cómo explicarlo mejor que eso. Rosalía lo miró. Por primera vez desde que la había conocido, los ojos se le llenaron de lágrimas que no derramó. No soy fácil, dijo. Le advierto. Tengo opiniones y no me las callo, y no voy a ser una esposa que se quede callada en la esquina. No quiero una esposa que se quede callada en la esquina. ¿Y Ernesto? Miró al bebé. ¿Lo aceptaría? Ya lo hice, dijo Miguel simplemente. El día que no pude irme de esa cabaña. Las lágrimas no cayeron. Pero estuvo cerca. Deme una semana, dijo. Para pensarlo. Tómese el tiempo que necesite. ¿Y si digo que no? Entonces pensamos en otra solución. Pero se queda aquí de todas maneras hasta que el problema de Heriberto esté resuelto. Eso no está en discusión. Rosalía lo miró durante un largo momento. Luego asintió. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. No necesitó la semana. 3 días después, mientras Miguel estaba reparando la cerca del potrero norte, escuchó pasos en la nieve detrás de él, y cuando se volteó, Rosalía estaba ahí con el bebé en el rebozo y las mejillas rojas por el frío y una expresión en la cara que él todavía no sabía leer bien, pero que estaba aprendiendo. Sí, dijo. Él soltó el poste que estaba sosteniendo. ¿Sí? Sí, me caso con usted. Una pausa. Pero con condiciones. Dígalas. Ernesto lleva el apellido Vega. El mío. Siempre. Aceptado. Si algún día esto deja de funcionar, ninguno de los dos se queda por obligación. Aceptado. Y hizo una pausa más larga. Si algún día le digo que lo quiero, tiene que creerme. No quiero que piense que lo digo por agradecimiento. Miguel la miró. El sol de invierno estaba detrás de ella y le hacía un halo alrededor del pelo oscuro, y él pensó que era la imagen más honesta que había visto en muchos años. Aceptado, dijo. Ella asintió. Luego extendió la mano, como se hace en un trato de negocios. Él la tomó. Pero la sostuvo un momento más de lo necesario. Se casaron el sábado siguiente en la sala de don Aurelio Castellanos, con los hermanos Chávez como testigos y el bebé Ernesto dormido en los brazos de Domingo, que sostuvo al niño con la cara de terror reverente de alguien que carga algo de valor incalculable. No fue una ceremonia larga ni elaborada. Fueron las palabras necesarias y las firmas necesarias, y luego don Aurelio los miró a los dos con esa sabiduría desgastada de quien ha visto demasiadas bodas para romantizarlas, pero demasiadas para no creer en ellas. Cuídense, dijo. Es lo único que les pido. Heriberto Vega intentó aparecer 2 semanas después. Llegó de nuevo al rancho, esta vez sin el hombre que lo acompañaba antes, y exigió hablar con Rosalía. Miguel lo recibió en el patio. Ya no hay nada que hablar, dijo. Quiero hablar con la mujer. La mujer es mi esposa. Y no recibe visitas no anunciadas de personas que la han amenazado. Heriberto parpadeó. ¿Su esposa? Desde el sábado. Miguel sacó los papeles del bolsillo del abrigo, los papeles que don Aurelio había preparado con cuidado específicamente para este momento, y los extendió. Si tiene algún reclamo legal, puede presentarlo ante el juez de paz en Cimarrón. Pero le advierto que don Aurelio ya conoce su historia y su reputación, y no creo que le vaya bien. El rostro de Heriberto pasó por varias expresiones en unos pocos segundos. Finalmente se quedó en algo que parecía derrota con una capa de rabia encima. Esto no es el fin, dijo. Para usted en este rancho, si lo es, dijo Miguel. Váyase. No vuelva. Heriberto Vega se fue. No volvió. La primavera llegó despacio, como siempre llega en las montañas de Colorado, con disculpas y retrocesos y días de frío que interrumpían el deshielo como si el invierno no terminara de decidirse. Pero llegó. Y con ella llegaron cosas que Miguel no había tenido en su rancho en mucho tiempo. El sonido de un bebé que aprendía a reírse. Un jardín pequeño junto a la cocina que Rosalía plantó con semillas que Felipe trajo del pueblo, que no había jardín en el rancho desde la madre de Miguel. Las conversaciones en la cena que ahora duraban horas en lugar de los 10 minutos funcionales de antes. Y también esto, el momento, una tarde de marzo, cuando Rosalía estaba en el patio colgando ropa y Miguel pasó con una carga de leña y ella le dijo, sin levantar la vista de la ropa. Aquí se está bien. Era una declaración pequeña. 4 palabras. Pero viniendo de ella, de una mujer que pesaba cada palabra antes de soltarla, valía mucho más. Sí, dijo él. Se está bien. Ella lo miró entonces. Y sonrió. No la sonrisa cautelosa que había traído con ella desde la cabaña, sino algo más amplio y más genuino,
algo que llegaba a los ojos. Miguel siguió caminando con la leña, pero se le quedó la imagen durante todo el resto del día. El verano trajo consigo el primer papá de Ernesto. El bebé tenía 7 meses y había pasado de ser una cosa pequeña y dormilona a ser una cosa pequeña y sumamente activa que quería tocar todo y morderlo si podía. Miguel lo cargaba por las mañanas mientras Rosalía preparaba el desayuno, y el niño lo estudiaba con esa intensidad particular de los bebés que están construyendo el mapa del mundo y decidiendo qué lugar ocupa cada persona en él. Un martes de julio, mientras Miguel le mostraba un juego de llaves que el niño había señalado con insistencia, Ernesto soltó un sonido que no había hecho antes. «Pa». Miguel se quedó quieto. «¿Qué dijo?», preguntó desde la cocina, la voz de Rosalía. «Creo que dijo». Miguel miró al niño, que lo miraba de vuelta con expresión satisfecha. «Pa». El silencio desde la cocina duró 3 segundos. Luego Rosalía apareció en la puerta de la cocina con las manos todavía enharinadas y los ojos brillantes. El niño los miró a los dos y dijo de nuevo, con la confianza de quien ha descubierto una palabra nueva y poderosa: «Pa». Miguel sintió algo en el pecho que no sabía nombrar pero que reconoció como importante. «Hola», dijo al niño, con voz ronca. «Sí, aquí estoy». Rosalía no dijo nada. Pero cuando él levantó la vista hacia ella, estaba sonriendo de una manera que él guardó en la memoria como se guardan las cosas que no quieres perder. Fue en el otoño cuando ella le dijo que lo quería. No fue un momento dramático. Fue un martes por la noche, después de cenar, con Ernesto dormido en su cuna y los hermanos Chávez retirados al bucouce y el fuego bajando despacio en la chimenea. Miguel estaba leyendo el almanaque del año, que era su manera de prepararse para los meses que venían, y Rosalía estaba cosiendo algo pequeño y azul que él supuso sería para el niño. Ella dejó de coser. Él no levantó la vista del almanaque. «Miguel». «¿Sí? Lo quiero». El almanaque se quedó quieto entre sus manos. «No lo digo por agradecimiento», continuó ella, con esa directness suya que ya no lo sorprendía pero que siempre lo llegaba. «Lo digo porque me desperté esta mañana y la primera cosa que pensé fue que tenía suerte de estar aquí. Y la segunda cosa fue que esa suerte tiene su cara». Miguel bajó el almanaque. La miró. Ella lo miró de vuelta, sin apartar los ojos, con esa valentía tranquila que había traído consigo desde el principio. «Lo creo», dijo él finalmente. «¿Qué cree? Que lo dice de verdad». Hizo una pausa. «Y quiero que sepa que lo que siento yo tampoco es agradecimiento». Rosalía sonrió. Fue una sonrisa lenta, de esas que empiezan en los ojos. «Lo sé», dijo. «Lo supe hace tiempo». «¿Y no dijo nada?». «Estaba esperando que usted lo dijera primero». Miguel soltó una carcajada. Corta, sorprendida, genuina. El tipo de risa que sale cuando algo te toma desprevenido de la mejor manera posible. Ella también se rió. Y en esa cabaña que ya no se sentía vacía, con el fuego bajando y el niño dormido y el invierno empezando a hacer sus primeras visitas a las montañas afuera, 2 personas que habían aprendido a desconfiar del mundo encontraron la manera de confiar el uno en el otro. No fue fácil llegar ahí. Nunca lo es. Pero fue real. Y eso era lo que importaba. Pasaron los años como pasan en los ranchos, con trabajo y temporadas y pequeñas victorias y pérdidas que se van integrando a la tierra como la lluvia. Ernesto creció y fue primero al jardín de la maestra Porfiria en Cimarrón y luego a la escuela de verdad, donde resultó ser tan listo como su madre y tan terco como Miguel, lo que según los hermanos Chávez era una combinación que prometía problemas y grandezas en partes iguales. Llegaron una niña y luego otro niño, que llegaron con el ruido y el caos y el amor desordenado de los hijos que son queridos desde antes de nacer. El rancho Cielo Alto fue creciendo también. No se hizo enorme ni famoso, pero se hizo sólido, que era lo que Miguel siempre había querido: tierra que durara, trabajo que tuviera sentido, vida que valiera la pena levantarse a vivir cada mañana. Y en las noches de diciembre, cuando la nieve caía sobre las montañas y el fuego de la chimenea era lo más brillante del mundo, Miguel a veces pensaba en esa mañana de hace años cuando había salido a buscar una vaca terco y había encontrado algo completamente diferente. Pensaba en la cabaña fría, en el hilo de humo que salía de la chimenea rota, en los 2 pares de ojos que lo miraron cuando abrió la puerta, uno oscuro y exhausto y al borde de rendirse, otro pequeño y furioso y completamente decidido a quedarse en este mundo. Pensaba en que había podido seguir adelante. Encontrar la vaca, volver al rancho, decirse que no era su problema. Y pensaba en que no había podido. Y le daba gracias a eso. A la incapacidad de irse. A lo que quiera que fuera en el que lo había hecho quedarse ese día y todos los días que vinieron después. ¿En qué piensas?
Preguntaba Rosalía desde el otro lado del fuego, sin levantar la vista de lo que estuviera haciendo. En la bruja, decía él. ¿La vaca? La vaca que nunca encontré ese día. Rosalía soltaba esa risa corta que todavía, después de todos esos años, le llegaba a él como agua en el desierto. ¿Y eso te parece gracioso? Me parece que fue la mejor vaca que he tenido, decía él. Aunque nunca la encontré. Y Rosalía lo miraba con esos ojos oscuros que ya conocía como la palma de su mano, y sonreía, y el fuego seguía, y afuera la nieve seguía cayendo sobre las montañas de Colorado como siempre lo había hecho y como siempre lo haría. Y en ese rancho que había sido el lugar más solitario del mundo, ya no había silencio. Solo vida. Solo amor. Solo la prueba, una vez más, de que a veces lo que más necesitamos llega exactamente cuando menos lo esperamos, y en la forma menos imaginada, y lo único que tenemos que hacer es no irnos. Quedarse, siempre quedarse.